Hola, muy buenas y bienvenidos a todos al videotutorial sobre la tabla periódica. Mi nombre es Sergio Martínez Caselles, pertenezco al grupo de Orihuela Tarde 2 y mi especialidad es Física y Química. Como he dicho anteriormente, el videotutorial va a ir referido a la tabla periódica. El índice de contenidos de los que vamos a tratar va a ser una pequeña introducción sobre la tabla periódica, la clasificación de los elementos, una información extraída de la tabla periódica, las diferentes propiedades periódicas que se muestran en dicha tabla, haciendo especial hincapié al radio atómico, la energía de ionización, la electronegatividad y el carácter metálico, que son algunas de las propiedades periódicas que se muestran, aunque existen muchas otras. Estas son bastante características. Y para finalizar, una pequeña bibliografía. Comenzaremos con la introducción. La tabla periódica clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos conforme a sus propiedades y características. La primera tabla periódica fue elaborada por Dmitri Mendeleev, que aparece en la imagen de la derecha de la pantalla, y la actual tabla periódica es una versión modificada de aquella creada por Mendeleev. En esta imagen podemos observar una tabla periódica actual. La clasificación de los elementos de la tabla periódica se puede producir mediante grupos, que serían lo que representan las diferentes columnas de la tabla periódica. En este caso, en la imagen inferior podemos observar el grupo que se visualiza de color rojo, que es el grupo número 17. Y por otro lado se pueden clasificar según los periodos, que serían las filas de la tabla periódica. Por ejemplo, empezando por el potasio, el elemento con el número atómico número 19, que terminaría esa fila en el criptón, que es el gas noble, con el número atómico 36. Toda esa fila serían parte de un periodo de la tabla periódica. Por otro lado, la clasificación de los elementos de la tabla periódica se puede realizar en tres grandes bloques principales. En primer lugar, los elementos representativos, que comprenden 8 grupos o familias: el grupo 1 o grupo de los metales alcalinos, el grupo 2 o grupo de los metales alcalinotérreos, el grupo 3 o la familia del boro, el grupo 4 o familia del carbono, el grupo 5 o familia del nitrógeno, el grupo 6 o familia del oxígeno, el grupo 7 o grupo de los halógenos y, para finalizar, el grupo 8 o grupo de los gases nobles. Por otro lado, tendríamos los elementos de transición, cuyas principales características serían que son todos metales y que frecuentemente sus compuestos presentan colores intensos. Para finalizar, tendríamos los elementos de transición interna, que se interponen entre los de transición. Forman parte de este grupo los elementos de las tierras raras o lantánidos y los actínidos. A continuación vamos a hablar sobre la información extraída de la tabla periódica. En la siguiente imagen podemos observar lo que sería cada uno de los pequeños cuadros que se muestran en la tabla periódica. En primer lugar, podríamos ver el nombre del elemento en cuestión. En este caso es el calcio. También tendríamos el símbolo, que es una pequeña forma abreviada de representar al elemento. Es universal y para este caso el calcio sería Ca. Por otro lado, en este caso, en el margen superior izquierdo, tendríamos el número atómico, que se puede representar por la letra Z y que nos sirve para identificar elementos y que corresponde al número de protones que hay en el núcleo de un átomo. En este caso, para el calcio, su número atómico es 20, lo que representa que tiene 20 protones en su núcleo. Por otro lado, a la derecha, debajo del símbolo y el nombre, tendríamos el peso atómico, representable por la letra A, y que es la cantidad física definida como la suma de la cantidad de las masas y del número atómico de un elemento expresados en unidades de masa atómica, UMA. Justo debajo tendríamos la valencia, que es una medida de la cantidad de enlaces químicos formados por los átomos de un elemento químico, que pueden ser positivas o negativas y que en este caso para el calcio sería de +2. También tendremos la estructura electrónica, también conocido como configuración electrónica,
que es el modo en el que se distribuyen los electrones en capas. En este caso tendríamos el símbolo del argón, que es el gas noble justo anterior al calcio, seguido de 4s2. También tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura en grados centígrados en el cual el elemento pasa de fase líquida a gaseosa. Para este caso que estamos hablando del calcio sería 1440 grados. El punto de fusión, que es la temperatura en grados centígrados en la cual el elemento pasa de fase sólida a líquida, que para el calcio sería 838 grados. Y la densidad, que es la magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. Se mide en kilogramos partido metro cúbico en el sistema internacional. Por tanto, para el calcio sería 1,55 kilogramos por metro cúbico. En este caso también tenemos el año de descubrimiento del elemento. Para el calcio sería 1808. Sin embargo, esto es poco habitual en las tablas periódicas actuales. Pasamos ya a comentar las diferentes propiedades que presentan los elementos de la tabla periódica, estas propiedades periódicas. En primer lugar, el radio atómico. El radio atómico es definido como la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos adyacentes. En este caso, para este elemento que estamos tratando, lo que se representa en la imagen como el radio atómico sería esa raya verde. En esta imagen podemos observar cómo aumenta el radio atómico según nos desplazamos hacia la izquierda de la tabla periódica y según descendemos en la tabla periódica. Esto es debido a que el radio atómico se caracteriza por la atracción que el núcleo produce sobre los electrones. Cuanto mayor carga nuclear efectiva, los electrones estarán más fuertemente enlazados al núcleo, y menor será el radio atómico. Dentro de un periodo, por ejemplo, el radio atómico disminuye constantemente, debido a que aumenta la carga nuclear efectiva. Por otra parte, a medida que descendemos en un grupo, el radio aumenta según aumenta el número atómico. En esta imagen podemos observar diferentes datos de radios atómicos para diferentes elementos. Por ejemplo, aquí en este lado de la izquierda tendríamos el del litio, que se muestra que es 1,55 Armstrong, siendo el Armstrong una unidad de medida equivalente a 10 elevado a menos 9 centímetros. Por otra parte, en este mismo grupo, justo abajo, el cesio sería de 2,67 Armstrong, lo que demuestra que, aun siendo elementos de un mismo grupo, el cambio es significativo. Otra de las propiedades sería la energía de ionización, que es la energía necesaria para separar un electrón en su estado fundamental de un átomo de un elemento en estado gaseoso. Puede existir una primera energía de ionización, una segunda energía de ionización, según los electrones que vayamos extrayendo. Siempre la segunda energía va a ser mayor que la primera energía. La reacción que se produce sería, por ejemplo, la que se muestra en la imagen que acaba de aparecer. Aunque esta es para el caso del sodio, para diferentes elementos sería exactamente la misma. En esta tabla se puede observar cómo la energía de ionización aumenta conforme nos desplazamos hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica, por lo que el flúor sería el elemento con mayor energía de ionización y el francio sería el elemento con menor energía de ionización. En la siguiente gráfica se puede observar las diferentes energías de ionización para muchos elementos. En la barra de la izquierda se muestra la energía de ionización en electronvoltios y en la barra inferior se puede mostrar el número Z, el número atómico de cada uno de los elementos. Ahora vamos a hablar de la electronegatividad. La electronegatividad es la medida de la capacidad de un átomo para atraer a los electrones. Esto es debido a que el objetivo del átomo sería el de conseguir rellenar la capa de valencia con los 8 electrones necesarios, completar el octeto. En la siguiente imagen se muestra cómo la electronegatividad aumenta conforme nos desplazamos hacia la derecha en la tabla periódica y conforme ascendemos en la tabla periódica, del mismo modo que en la energía de ionización que se ha estudiado anteriormente. Así las cosas, el flúor también en este caso sería el átomo más electronegativo y el francio sería el menos electronegativo. En esta imagen tenemos algunas de las electronegatividades de los elementos de la tabla periódica. Hay que reseñar lo que aquí se conoce en este caso como grupo 8A, que sería el grupo de los gases nobles, que no presentan energía de electronegatividad alguna debido a que ya tienen el octeto completo, ya tienen la capa de valencia completa y no necesitan ningún electrón, por lo cual no tienen electronegatividad alguna.
Por último vamos a hablar del carácter metálico. El carácter metálico aumenta conforme nos desplazamos hacia la izquierda y conforme descendemos en la tabla periódica. Las principales características del carácter metálico serían que conducen con facilidad el calor y la electricidad, que presentan brillo metálico, que pueden ser laminados o estirados formando alambres, es decir, que tienen propiedades de maleabilidad y ductilidad, que son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, el galio, el cesio y el francio, y que al combinarse con los no metales ceden electrones, por lo que adquieren carga positiva, formando cationes. Por otro lado, el carácter no metálico tendría las siguientes características. Son malos conductores del calor y la electricidad, no son maleables ni dúctiles, y reciben electrones al combinarse con los metales, adquiriendo así cargas negativas. Se forman aniones. Para finalizar, hemos de hablar de los metaloides, que son aquellos elementos que pueden comportarse tanto como metales como no metales. La bibliografía utilizada ha sido el Decreto 112 de 2007, por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Valenciana, el libro de Ciencias de la Naturaleza de tercero de la ESO de la editorial Teide, y también imágenes extraídas de Google Imágenes con licencias de Creative Commons. Muchas gracias por su atención y esperamos verlos en el siguiente video tutorial.